¿Es la desaparición del río Éufrates una señal clara de que los tiempos finales han comenzado? Podría ser que estemos presenciando el despertar de fuerzas que permanecieron ocultas durante siglos. Las respuestas a estas preguntas podrían ser más sorprendentes de lo que imaginamos. No te alejes, quédate con nosotros hasta el final para descubrirlo. En los últimos años hemos visto cómo los niveles de agua del Éufrates han disminuido notablemente, lo que ha llevado a numerosos expertos a alertar sobre la posibilidad de que el río se seque por completo hacia el año 2040. La combinación de factores como el cambio climático, el uso excesivo de los recursos hídricos y las tensiones políticas en torno al control del agua han sido señalados como los principales culpables de este fenómeno. Pero, ¿hay algo más detrás de este descenso? ¿Podría ser que lo que estamos presenciando sea el cumplimiento de antiguas profecías contenidas en las Escrituras Sagradas? En el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 16, versículo 12, se menciona que el desecamiento del Éufrates sería uno de los presagios de una serie de calamidades que culminarían en la famosa batalla final de Armagedón y el retorno de Cristo. ¿Será que este evento no solo está relacionado con factores naturales y humanos, sino también con un cumplimiento divino? La pregunta es inevitable. ¿Estamos viendo el inicio de estos acontecimientos apocalípticos que la Biblia predijo hace miles de años? Algunos consideran que la sequedad del Éufrates podría ser una advertencia de que el fin de los tiempos está mucho más cerca de lo que pensamos. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Crees que el río se secará como predicen los expertos para 2040 o podría suceder incluso antes? Las respuestas podrían cambiar nuestra perspectiva sobre los eventos que estamos viviendo. Y antes de seguir, te invito a tomarte un momento para darle me gusta a este video, compartir tus pensamientos en los comentarios y, por supuesto, a difundirlo entre tus amigos. Ahora, sigamos desentrañando este misterio juntos, en un giro completamente inesperado. Justo después de que el río Éufrates comenzara a desaparecer, un fenómeno aún más extraño se desató en la región. Una plaga devastadora que arrasó con todo a su paso. Insectos en cantidades masivas cubrieron el cielo, oscureciendo el horizonte y destruyendo cosechas enteras, dejando a las aldeas sumidas en la desesperación y la desolación. Este suceso ha provocado un profundo estado de asombro y miedo entre los habitantes, quienes no pueden evitar preguntarse si están siendo testigos de algo mucho mayor y más significativo, un cambio que podría marcar un antes y un después en la historia de la humanidad. Mientras tanto, en medio de las ruinas que el tiempo había guardado celosamente, se han descubierto artefactos que sugieren la presencia de civilizaciones antiguas, mucho más avanzadas de lo que se pensaba. Estos hallazgos están desafiando nuestra comprensión actual de la historia humana, proponiendo que esta región fue un centro de actividad y desarrollo desde tiempos remotos. La magnitud de esta revelación podría reconfigurar los enfoques arqueológicos y despertar un renovado interés en la zona, que ahora se presenta como un enigma que aún guarda secretos profundamente enterrados. Las investigaciones, que no han cesado desde el descubrimiento, continúan a un ritmo acelerado, con expertos que analizan meticulosamente cada fragmento que se extrae del fondo del río, con la esperanza de entender mejor los misterios que esconde esta tierra.
En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En paralelo, los relatos de los habitantes locales han comenzado a circular con mayor frecuencia, muchos de ellos afirmando haber tenido experiencias sobrenaturales. Hablan de visiones y sueños extraños que parecen estar conectados con los recientes acontecimientos. Algunos aseguran haber visto luces misteriosas que brillaban en el horizonte por la noche, un fenómeno que ha dejado a muchos perplejos. Esta combinación de sucesos inexplicables, junto con los cambios climáticos extremos que se observan en la región, comienza a formar un panorama verdaderamente inquietante sobre el futuro de nuestro planeta. ¿Podrían estos fenómenos ser señales de algo mucho más grande que solo desastres naturales? No solo los seres vivos parecen verse afectados por estos extraños eventos. El ecosistema entero que rodea al Éufrates también está experimentando alteraciones significativas. Las plantas que antaño prosperaban cerca del río han comenzado a marchitarse, un cambio que ha alarmado a los biólogos y ecologistas que están investigando el impacto que estos cambios podrían tener en la biodiversidad de la región. Este ecosistema único, que ha existido por miles de años, ahora se enfrenta a una prueba de resistencia que podría determinar el futuro de muchas especies que dependen de él. Cada día, los expertos se adentran más en el misterio, buscando respuestas sobre cómo la desaparición de este vital recurso podría desencadenar un efecto dominó sobre la vida en toda la región. Mientras tanto, las comunidades que dependen directamente del río Éufrates están viendo cómo las tensiones aumentan cada día más. La disputa por el acceso al agua se ha intensificado, reflejando una lucha global por los recursos hídricos que afecta a muchos países en diferentes partes del mundo. Gobiernos y organizaciones internacionales se encuentran bajo una presión creciente para encontrar soluciones rápidas y eficaces, pues el futuro de millones de personas depende de cómo se gestionen estos recursos vitales. Algunos expertos y líderes políticos insisten en que la cooperación entre naciones podría ser la única salida viable para evitar un conflicto de proporciones aún mayores. Sin embargo, las diferencias en los intereses nacionales y regionales dificultan la creación de acuerdos duraderos y sostenibles. A la par de estos desafíos geopolíticos, las teorías sobre el futuro de la humanidad están cobrando más fuerza. Un número creciente de personas empieza a vincular los cambios naturales con sus creencias espirituales, convencidos de que todo esto tiene un propósito mucho más grande detrás. La escasez de agua, la desaparición del Éufrates y otros fenómenos recientes están siendo interpretados como señales divinas, como si el destino del mundo estuviera siendo sellado por fuerzas mayores. Algunas incluso relacionan estos eventos con antiguas tradiciones religiosas y mitologías que predicen catástrofes y transformaciones globales. Esto ha hecho que muchos se pregunten,
¿Es este el cumplimiento de las antiguas profecías? El tiempo será clave para comprender el alcance de todos estos sucesos. ¿Qué tan profunda será la huella que dejará la desaparición del Éufrates en la cultura, la política y la espiritualidad global? Los ríos, más que simples fuentes de agua, son también símbolos de vida, historia y memoria colectiva. Desaparecer un río tan antiguo no solo afecta a los ecosistemas y a las comunidades locales, sino que también podría marcar el comienzo de una transformación más amplia en la forma en que vemos nuestra conexión con el planeta y el cosmos. Nos encontramos en un momento crucial, en el que las respuestas a muchas de nuestras preguntas comenzarán a emerger, y solo el paso del tiempo revelará la magnitud de estos cambios. Este fenómeno tiene un paralelo inquietante con lo que se describe en el libro de Apocalipsis, particularmente en el capítulo 9, que narra el momento en que criaturas extraordinarias son liberadas sobre la tierra tras el toque de la trompeta de un ángel. De la humareda emergen seres cuya apariencia es aterradora. Tienen rostros humanos, colmillos semejantes a los de un león y cabellos como espinas que pueden infligir dolor a la humanidad durante un periodo de 5 meses. Esta descripción bíblica ha sido interpretada por algunos como una representación simbólica de fuerzas desatadas que, al igual que la plaga de insectos que actualmente arrasa la región del Éufrates, nos advierten sobre un futuro incierto y lleno de incertidumbre. La similitud entre las visiones proféticas y los eventos actuales no puede ser ignorada, lo que aumenta aún más el misterio que rodea estos sucesos. Según la narrativa bíblica, estos seres serán responsables de infligir tal sufrimiento sobre la humanidad que las personas buscarán la muerte, pero ésta nunca les llegará. Este inquietante detalle refleja el grado extremo de angustia que estos seres provocarán. Curiosamente, la aparición de estas criaturas parece coincidir con fenómenos astronómicos, como la lluvia de meteoros que ocurrió el 21 de abril, un evento que dejó a muchos preguntándose si este fenómeno podría estar relacionado de alguna manera con las profecías bíblicas. Algunos estudiosos sugieren que la estrella mencionada en la Biblia, que abre el abismo y da paso a estas criaturas, podría estar vinculada a este tipo de eventos cósmicos, creando una conexión entre lo celestial y lo terrenal que no podemos ignorar. La pregunta que surge de manera casi inevitable es si estos seres son simplemente un fenómeno ecológico o si representan algo mucho más profundo y espiritual, una manifestación tangible de una antigua plaga espiritual, desatada como parte del juicio divino sobre la humanidad. La investigación arqueológica en la región ha desvelado hallazgos asombrosos, como los restos esqueléticos de felinos gigantes que superan los 6 pies de largo, mucho más grandes que cualquier gato conocido en la historia de la zoología. Estos descubrimientos no solo son sorprendentes desde el punto de vista científico, sino que también despiertan preguntas sobre la existencia de criaturas que parecían pertenecer a un pasado lejano, desafiando las creencias establecidas sobre la evolución y la historia de la fauna terrestre. La magnitud y la apariencia inusual de estas criaturas han capturado la atención de muchos científicos, quienes especulan sobre una posible conexión entre estos seres y energías oscuras. A lo largo de la historia, los gatos han sido objeto de fascinación y temor, siendo asociados con lo místico y lo oculto en diversas culturas. En la simbología bíblica, estos animales han sido vinculados con espíritus impuros y la degradación espiritual.
En Isaías 2:20 se hace referencia a los gatos en un contexto de idolatría, mencionando cómo las personas se entregarán al culto de ídolos de plata y oro que ellos mismos han creado. Este pasaje pone de manifiesto la asociación entre la figura del gato y las fuerzas que desvían a la humanidad de su camino divino. Este redescubrimiento de felinos gigantes podría despertar una serie de preguntas sobre el pasado oculto de la humanidad y su conexión con lo sobrenatural. La fascinación por estos animales, que han sido considerados tanto símbolos de poder como de oscuridad, podría abrir nuevas interpretaciones sobre lo que realmente representan en nuestro entendimiento colectivo. Además, la mitología sobre estos seres que atormentan a la humanidad no es exclusiva de la tradición judeocristiana. En el antiguo Egipto, ciertos felinos eran venerados como deidades, y se creía que poseían poderes místicos que conectaban a los humanos con el reino de lo divino. Este vínculo entre gatos y lo sagrado también se encuentra en otras culturas espirituales, sugiriendo que su presencia va más allá de ser simples animales de compañía, jugando un papel más profundo en el entendimiento del mundo espiritual. Mientras seguimos explorando estas conexiones misteriosas, surge una inquietante pregunta: ¿qué otros secretos podrían estar enterrados bajo la superficie de nuestra realidad? Los hallazgos arqueológicos recientes nos ofrecen una ventana hacia un pasado lleno de enigmas y revelaciones que podrían redefinir por completo nuestra comprensión de la historia humana. Lo que antes parecía solo una fascinación por el pasado, hoy se convierte en una exploración que podría dar respuesta a preguntas que han permanecido sin respuesta durante siglos. A medida que los arqueólogos continúan desenterrando vestigios de civilizaciones pasadas, más nos damos cuenta de que la historia está mucho más interconectada de lo que pensábamos, con vínculos ocultos que desafían lo que se sabe oficialmente. Por otro lado, los fenómenos cósmicos continúan asombrando tanto a científicos como a místicos, quienes estudian la influencia de estos eventos celestiales sobre la vida en la Tierra. Mientras algunos buscan explicaciones científicas para los extraños sucesos astronómicos, otros interpretan estos mismos eventos como señales del cosmos, que parecen estar enviando mensajes cifrados sobre nuestro destino colectivo. Los eclipses, las lluvias de meteoros y otros fenómenos celestes no solo generan admiración, sino también una creciente especulación sobre cómo estos eventos podrían estar conectados con las grandes revelaciones espirituales de nuestra época. La ciencia avanza rápidamente, pero también lo hacen las percepciones espirituales, creando un terreno fértil para un diálogo entre lo físico y lo metafísico. A medida que se desvelan más detalles sobre estas conexiones entre lo místico y lo tangible, es esencial mantener una mente abierta sobre las implicaciones que estos descubrimientos podrían tener en nuestra percepción de la realidad. La historia, las profecías y la ciencia no son esferas separadas. Están profundamente entrelazadas de una forma que apenas comenzamos a comprender. Los relatos antiguos y las visiones proféticas, lejos de ser meros relatos del pasado, nos invitan a reflexionar sobre una visión del mundo más amplia, en la que lo sagrado y lo cotidiano se fusionan de maneras inesperadas. Estos descubrimientos no solo enriquecen nuestro entendimiento de la historia, sino que también nos animan a cuestionar nuestro lugar en el vasto universo, desafiando las fronteras entre lo conocido y lo desconocido.
¿Te has preguntado alguna vez si el descubrimiento de estos gigantes felinos podría estar vinculado con los ángeles caídos mencionados en el libro de Revelación, específicamente en los versículos 14 y 15 del capítulo 9? La narrativa bíblica advierte que estos seres serán liberados para desatar caos y destrucción sobre una parte significativa de la humanidad. La idea de que la aparición de tales criaturas podría ser una manifestación de fuerzas oscuras, enterradas profundamente en la tierra, plantea una imagen aterradora. Según las Escrituras, el juicio divino desencadenará el regreso de estas entidades, cuyas acciones traerán consigo sufrimiento y desolación. La posibilidad de que estos seres estén vinculados con las criaturas recientemente descubiertas podría abrir la puerta a una interpretación aún más apocalíptica de los eventos que estamos viviendo. En una cueva oculta, revelada por el descenso del nivel del Éufrates, tanto investigadores como habitantes locales han reportado un sonido inexplicable que parece emanar desde las profundidades. No se trata solo de un ruido natural como el viento o el agua. Es un fenómeno que penetra el alma de aquellos que lo escuchan. Algunos aseguran que el sonido recuerda al maullido de un gato, mientras que otros evocan la imagen de una voz profunda y gutural, casi como un lamento ancestral. Algunos testigos incluso describen el eco como un lamento canino, sugiriendo que algo extraño y antiguo podría estar atrapado en las profundidades, esperando ser liberado. Este sonido, en lugar de tranquilizar, aumenta el misterio de la región, como si estuviera tratando de comunicar algo más allá de nuestra comprensión. Investigadores en el campo de la acústica y la geología han intentado grabar y analizar este fenómeno, pero sus descubrimientos han revelado patrones de frecuencia tan inusuales que desafían cualquier explicación convencional. Las anomalías que surgen no parecen tener una raíz geológica o natural clara. Esto ha llevado a muchos a preguntarse, ¿y si este sonido no tiene un origen físico, sino que es una manifestación más de fuerzas invisibles y desconocidas? Algunos teólogos y eruditos bíblicos están comenzando a explorar una inquietante posibilidad, que este fenómeno pueda estar relacionado con la aparición de uno de los ángeles caídos descritos en las Escrituras. Si es así, el sonido podría ser una señal de que algo mucho más grande y oscuro está a punto de desatarse en nuestro mundo. La caverna, que ha sido recientemente expuesta gracias al secado del Éufrates, podría ser el lugar donde un ser como este ha permanecido encerrado. La referencia bíblica en Revelación 9, 14, 15 proporciona un contexto más profundo al hablar de la liberación de 4 ángeles que han estado atrapados en el gran río Éufrates. La descripción sugiere que estos seres han estado en espera, preparados para un momento específico en la historia, para desatar un gran tormento sobre la humanidad. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión, más grande en la tierra, es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, la profecía es impactante y nos lleva a reflexionar sobre el futuro. 4 ángeles están en encierro bajo el Éufrates, aguardando el instante señalado para ser liberados, lo que podría representar una de las mayores crisis que hemos enfrentado. Pero, ¿qué otras implicaciones podría tener esto? En varias tradiciones se considera que el río Éufrates es un símbolo de transición y cambio, lo que sugiere que su secado podría ser un indicativo de transformación global. Además, el
concepto de ángeles caídos en diversas culturas ha despertado el interés sobre la influencia de la espiritualidad en los acontecimientos mundiales. A medida que nos acercamos a esta era de incertidumbres, la intersección entre ciencia, fe y fenómenos inexplicables puede jugar un papel clave en nuestra comprensión del mundo actual. El análisis de la fuente de estos sonidos, unido al estudio de textos antiguos, podría arrojar luz sobre eventos que están por venir. Los testigos oculares de este sonido continúan generando historias, cada una más inquietante que la anterior. Las teorías sobre la conexión entre las criaturas mitológicas y fenómenos modernos están tomando protagonismo en debates académicos, y en un mundo donde la ciencia busca respuestas, es posible que las antiguas escrituras contengan advertencias relevantes para nuestra realidad contemporánea. La creciente curiosidad por el fenómeno también ha propiciado un espacio para nuevas investigaciones. Universidades y centros de estudio están colaborando para explorar con seriedad la problemática, combinando perspectivas científicas y teológicas. La eventual revelación de lo que habita en esta caverna podría no solo responder a nuestros miedos más profundos, sino contribuir a una mayor comprensión del legado de nuestros ancestros. La pregunta persiste: ¿estamos preparados para enfrentar lo que podría resurgir de las sombras? ¿Te has preguntado si esta caverna podría ser un lugar de cautiverio? La resonante melodía que surge de sus profundidades podría ser el lamento de ángeles que sienten que su tiempo se acerca. Mientras los escépticos lo consideran solo una alegoría, la fusión de predicciones bíblicas con hallazgos concretos difumina la frontera entre la ficción y la realidad. La noción de que seres ancestrales se encuentran atrapados bajo la tierra se vuelve cada vez más intrigante al escuchar sonidos extraños surgiendo del subsuelo, en áreas conectadas a su condena. ¿Y si estos seres no están realmente fallecidos, sino en un estado de letargo? ¿Qué tal si no son simples criaturas, sino entidades indestructibles, condenadas hasta que llegue el momento que señala la voluntad divina? ¿Y si ese momento es el actual? Los Nefilim, considerados los descendientes lejanos de ángeles rebeldes y mujeres mortales, son descritos en la Biblia como figuras enormes y poderosas. Su primer mención aparece en Génesis 6:4. Estas entidades no eran simples gigantes, eran híbridos, concebidos fuera del plan original de Dios, una mezcla de lo divino y lo humano, frecuentemente ensombrecidos por la violencia y el orgullo. Según el libro de Enoc, trajeron consigo caos, devastación y conocimientos secretos que alteraron el curso de la humanidad, provocando la ira de Dios y el gran diluvio. La profecía bíblica se manifiesta ante nuestra vista, revelando una conexión inquietante entre lo antiguo y lo contemporáneo. En América, extraños ruidos de condena resuenan en el cielo. Fenómenos inexplicables ocurren en Argentina, Perú y Japón, donde los ríos adquieren un tono carmesí. Sin embargo, los eventos en el río Éufrates son particularmente inquietantes. Un sonido misterioso emana de sus aguas. ¿Es esto un signo del cumplimiento de la profecía del Apocalipsis? ¿O es algo más sombrío que se eleva desde el interior de la tierra? Mantente con nosotros, porque lo que hemos descubierto podría ser la clave para entender que los días finales se están acercando. En esta era de incertidumbre, la fusión de mitología y realidad empieza a tomar forma, desatando preguntas profundas sobre nuestra existencia. La historia de los Nefilim, con su mezcla de lo celestial y lo terrenal, sigue intentándonos a comprender sus repercusiones en nuestra actualidad. A medida que investigamos, encontramos relatos por todo el mundo que sugieren que estas leyendas podrían tener un eco en nuestra vida diaria. Datos arqueológicos en diversos lugares
han sugerido la existencia de culturas que veneraban a seres colosales, lo que invita a especular sobre su realidad en un sentido más tangible. La naturaleza misma de la humanidad, vinculada desde sus orígenes a historias de seres divinos, despierta un sentido de asombro y reverencia hacia lo desconocido. Los signos del fin de los tiempos podrían ser más que simples advertencias. Podrían representar un ciclo interminable entre el bien y el mal. Tal vez la naturaleza misma quiera mandarnos un mensaje, recordándonos que estamos entrelazados con fuerzas antiguas. Cada fenómeno inexplicable podría ser una llamada a la reflexión, sugiriendo que debemos prestar atención a lo que nos rodea y buscar respuestas en lugar de escondernos. La unión de ciencia y espiritualidad podría ofrecernos una nueva forma de ver el mundo, donde la exploración de lo desconocido no solo sea un viaje físico, sino también emocional. Lo que presenciamos en el presente podría ser solo un eco de lo que ya ocurrió, invitándonos a enfrentar las repercusiones de nuestras elecciones. La búsqueda de conocimiento y verdad nunca ha sido más relevante y tal vez, en el fondo, en todas nuestras preguntas están conectadas con un propósito mayor que apenas comenzamos a discernir. Recientemente, los habitantes cercanos al río Éufrates han informado sobre ruidos extraños y sorprendentes que emergen desde sus profundidades. Algunos describen estos sonidos como si provinieran de una trompeta lejana, mientras que otros creen que se asemejan a una criatura tratando de comunicarse desde el subsuelo. Esta peculiaridad ha suscitado un mar de especulaciones. ¿Podrían ser ecos de criaturas antiguas que residen debajo del río? Otra teoría intrigante sugiere que podría estar relacionada con una mermelada o con seres acuáticos similares. Las mermeladas han ocupado un lugar destacado en mitologías y leyendas a lo largo de los siglos. Textos antiguos, como el libro de Enoc, mencionan seres que se asemejan a estas entidades o espíritus del agua, íntimamente ligados a civilizaciones ancestrales. Algunos investigadores sostienen que, de ser ciertas estas criaturas, podrían haber migrado desde el Golfo Pérsico hacia el Éufrates. Es posible que estas entidades estén conectadas a los orígenes de las antiguas culturas mesopotámicas. Los relatos babilónicos describen dioses marinos, como los Oans, que poseían características mixtas entre humano y pez. La idea de que criaturas míticas existan bajo el río desafía nuestra comprensión actual de la biología y la historia. Sin embargo, los sonidos grabados debajo de su superficie siguen siendo un misterio. Si estás intrigado por esta historia, no dudes en dejar un me gusta, comentar abajo y compartir este video con tus amigos. Avancemos. El libro de Enoc, una de las obras más significativas que se han perdido de la Biblia, también se refiere a estas mermeladas y sus orígenes mitológicos. A lo largo de diferentes épocas han surgido numerosos avistamientos y relatos de criaturas marinas, similares a las mermeladas, en diversas culturas alrededor del mundo. Podría haber un hilo conductor que conecte todas estas narrativas. Ya en la antigua Grecia, los relatos sobre seres mitad humanos, mitad pez, eran frecuentes. Se decía que estas criaturas tenían la capacidad de afectar el clima y desatar tormentas. Desde el Oriente Medio hasta las costas mediterráneas, las descripciones de seres anfibios comparten similitudes sorprendentes. El hilo de la historia se teje en experiencias colectivas que trascienden el tiempo. Por otra parte, algunos expertos sugieren que este fenómeno podría estar relacionado con actividades submarinas, tales como deslizamientos de tierra o movimientos tectónicos en la región. Los ecos generados pueden resultar confusos, dando lugar a estos extraños sonidos.
Sin embargo, el eslabón entre lo tangible y lo mitológico continúa generando preguntas sin respuesta. Además, la fascinación por las criaturas del abismo ha llevado a la creación de múltiples documentales y obras literarias que exploran la posibilidad de vida en lugares profundos de nuestros océanos. La ciencia enfrenta un gran desafío al intentar explicar estos fenómenos, y las investigaciones continúan. Con cada descubrimiento se abren nuevas puertas hacia un entendimiento más profundo de nuestro planeta y sus misterios. El interés por mitologías y relatos de seres fantásticos también refleja una búsqueda humana innata por lo desconocido. Indaga en lo que no se puede ver y encuentra significado en la inmensidad de lo inexplorado. Con la llegada de avances tecnológicos, la posibilidad de estudiar estas áreas ha aumentado. Equipos de exploración ahora se aventuran en regiones que antes eran inaccesibles, buscando respuestas que podrían desvelar mitos ancestrales. Esto nos lleva a cuestionarnos cómo la imaginación colectiva ha dado forma a la cultura y a nuestras creencias. Las leyendas urbanas, los relatos de testigos y las investigaciones científicas se entrelazan en un elaborado entramado de conocimiento. ¿Por qué estas historias resuenan tan profundamente en nuestra psique? Tal vez son un reflejo de nuestras aspiraciones de entender lo que está más allá de nuestro alcance. Mientras la curiosidad persiste, el eco de los sonidos del Éufrates sigue reverberando, desafiando la lógica y empujando los límites de lo conocido hacia el horizonte de lo inimaginable. A pesar de los diversos nombres que reciben, estas criaturas poseen una apariencia singular que suscita interrogantes sobre su naturaleza. Según el libro de Enoc, las entidades conocidas como mermeladas están asociadas a los vigilantes, un grupo de ángeles que descendió a la tierra para unirse a mujeres humanas, dando origen a la raza de los Nefilim, mencionada en Génesis 6.2. Esta relación prohibida fue severamente condenada, culminando en la aniquilación de los Nefilim mediante el diluvio. A su vez, las mujeres involucradas en esta unión fueron castigadas, convirtiéndose en mermeladas, tal como señala Enoch Testeptum. La Biblia también menciona criaturas marinas que simbolizan la corrupción espiritual, como Leviatán, en Isaías 27.1. En el Apocalipsis, capítulo 21, verso 1, se menciona que la nueva tierra carecerá de océanos, lo que sugiere que el río Éufrates podría ser el hogar de entidades malditas. Por otro lado, algunos investigadores sugieren que lo que habita en el fondo de este río podría tener un origen extraterrestre. Teóricos creen que el Éufrates podría estar sobre una antigua base alienígena o un portal hacia otras dimensiones, lo que añade un nivel de misterio a su historia. Recientemente ha habido un aumento en los avistamientos de ovnis cercanos al Éufrates, lo que ha llevado a especulaciones sobre una posible conexión con vida extraterrestre. Es posible que estas criaturas tengan raíces fuera de este planeta. Tal vez antiguos seres de otros mundos han tenido un impacto en civilizaciones pasadas y el río Éufrates podría ser un conducto a sus secretos ocultos. A pesar de que esta idea parece descabellada, los sonidos misteriosos procedentes del lecho del río no tienen explicación natural o biológica conocida. Más preocupante que los ruidos en sí son los hallazgos que emergieron con el descenso del nivel del agua. Arqueólogos descubrieron una gigantesca estatua enterrada en el fondo del río. Esta escultura puede estar vinculada a una profecía que relata que 4 ángeles caídos, aprisionados en el Éufrates, serán liberados para desatar un conflicto devastador que podría acabar con 1/3 de la población mundial. Distintas culturas han narrado leyendas sobre seres que cruzaron los límites de lo humano y lo divino.
Las similitudes en estas historias a través de diferentes regiones sugieren un fenómeno compartido, tal vez una memoria colectiva que afecta a la humanidad mediante visiones premonitorias. Muchos investigadores se han sumergido en el estudio de textos antiguos, buscando patrones que expliquen la sabiduría ancestral sobre estos seres. El Éufrates, como símbolo y punto de encuentro de las historias, estimula una curiosidad que va más allá de lo conocido. En la actualidad, se están llevando a cabo estudios interdisciplinarios que combinan arqueología, teología y ciencia para entender mejor ambos, el Éufrates y sus misterios. Las teorías sobre los orígenes de los Nefilim y los vigilantes se entrelazan con el estudio de fenómenos inexplicables, propiciando un espacio para el debate sobre la existencia de seres que habitan entre nosotros, aunque a menudo invisibles. La creencia en seres superiores sigue viva, y su influencia en nuestras vidas puede ser más tangible de lo que se piensa. Las corrientes de pensamiento contemporáneas muestran el anhelo humano por conectar con lo desconcertante, alimentando la posibilidad de que la historia de nuestro mundo esté más conectada con lo cósmico de lo que imaginamos. Mientras tanto, el río Éufrates permanece como un enigma, guardando secretos de tiempos remotos que aún podrían moldear el futuro de la humanidad. Esta antigua profecía ha cautivado la imaginación de estudiantes y fieles a lo largo de los siglos. Acontecimientos recientes en relación con el río Éufrates sugieren que su cumplimiento podría ser inminente. En el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículos 13 a 15, se menciona: El sexto ángel tocó la trompeta, y escuché una voz desde los 4 cuernos del altar dorado que está delante de Dios. Dijo al sexto ángel que tenía la trompeta: libera a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas. Disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Estos 4 ángeles, que han permanecido restringidos hasta un momento determinado, son protagonistas de la profecía. La referencia al río Éufrates destaca su importancia, indicando que la liberación de estos seres es inminente. El resultado inmediato de su libertad desencadenará un gran conflicto, llevando a la muerte de 1/3 de la humanidad. A este evento se sumará una increíble fuerza militar que superará los 200 millones de combatientes. Se considera que esta enorme coalición desempeñará un papel decisivo en la devastación global. La situación actual del Éufrates, que se está secando, es interpretada por muchos como una señal de que la profecía se está desarrollando frente a nuestros ojos. Adicionalmente, en Apocalipsis 16:12, se menciona otra profecía. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó para preparar el camino de los reyes del Oriente. Esta cláusula sugiere que la desecación del río podría ser un precursor para un gran enfrentamiento entre potencias internacionales. Las tensiones geopolíticas contemporáneas parecen resonar con este pronóstico. La incertidumbre entre naciones como China, Rusia e Irán evoca preguntas sobre si se aproxima un conflicto profetizado. Los recientes disturbios en el Medio Oriente ofrecen un contexto para considerar si estos ángeles están a punto de ser liberados. Creyentes y analistas reflexionan sobre el futuro mientras observan el lento desvanecimiento del Éufrates.
Es fundamental considerar la historia del río Éufrates en la narrativa bíblica, ya que ha sido un testigo de eventos significativos a lo largo de los siglos. Las áreas circundantes han sido cuna de civilizaciones, así como de conflictos. Con el paso del tiempo, su relevancia ha perdurado y se ha entrelazado con aspectos teológicos y proféticos, lo cual enriquece el análisis actual. La conexión entre el pasado y el presente es innegable. Las enseñanzas religiosas han influido en las culturas que se han desarrollado alrededor de este afluente, afectando decisiones políticas y militares en la actualidad. Este contexto histórico permite arrojar luz sobre la interpretación de las profecías, ayudando a entender cómo los acontecimientos contemporáneos pueden ser vistos como un eco de tiempos antiguos. Por otro lado, la influencia del Éufrates también se extiende a preocupaciones medioambientales. Su escasez de agua refleja no solo un deterioro ecológico, sino también disputas territoriales que podrían exacerbar los conflictos. La lucha por recursos hídricos en esta región intensifica la urgencia de una solución pacífica y sostenible. Posibilidad de que estas profecías se materialicen despierta una variedad de reacciones, desde la alerta hasta la incredulidad. La interpretación de estas señales requiere un análisis meticuloso, no solo desde una perspectiva religiosa, sino también sociopolítica. A medida que los eventos en el Medio Oriente evolucionan, los estudios sobre las profecías vinculadas al Éufrates continúan capturando la atención de los medios y académicos. El futuro a mediano y largo plazo dependerá de cómo se gestionen las tensiones y conflictos, así como de la interpretación que las sociedades hagan de estos mensajes antiguos. La historia nos enseña que ignorar las señales que se presentan puede llevar a consecuencias significativas. En un mundo interconectado, cada movimiento y decisión cuenta, lo que hace que la vigilancia sobre los acontecimientos en el Éufrates sea más crucial que nunca. ¿Alguna vez te has preguntado quién podría conformar esa armada de 200 millones? La revelación de 1612 menciona un número asombroso: 2 veces 10.000 veces 10.000. Este contingente es uno de los aspectos más intrigantes de la profecía del sexto ángel. Algunos piensan que se trata de una fuerza sobrenatural, mientras que otros ven en ella una coalición humana concreta compuesta por potencias mundiales. La interpretación de una fuerza espiritual ha sido objeto de debate. Varios estudiosos sugieren que la legión mencionada en el capítulo 9 de Revelación podría representar a seres de origen demoníaco que estén sueltos en el mundo. Se plantea la idea de que estos seres podrían estar vinculados al aumento de alianzas militares en el contexto actual. Por otro lado, existen quienes piensan que esta profecía se refiere a un formidable ejército en el mundo contemporáneo, con China como un posible protagonista. Con su imponente ejército, China tiene los recursos y la capacidad para formar un conglomerado militar de gran magnitud. La creciente participación de Rusia en distintas confrontaciones globales sugiere, además, que las tensiones entre naciones están en aumento. Entre las naciones emergentes se encuentran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esta colaboración ha ganado fuerza, lo que lleva a algunos a especular que podrían unirse en una alianza militar ante posibles crisis futuras. En este contexto, una misteriosa estatua fue descubierta parcialmente sumergida, representando a un ángel caído. Sus alas rotas y su rostro desfigurado añaden un aire de inquietud a la escena. El hallazgo de esta figura debajo del río Éufrates ha generado paralelismos con las escrituras de Revelación 9, 14, 15,
que hablan de 4 ángeles encerrados en este río que, al ser liberados, causarían caos en la tierra. La coincidencia de su descubrimiento durante un periodo en el que las aguas del río están inexplicablemente disminuyendo plantea más interrogantes. Se puede especular sobre el significado de la disminución del agua en el Éufrates. Algunas teorías sugieren que esto podría ser un símbolo de eventos proféticos que se están cumpliendo en esta era. Si consideramos el contexto político internacional actual, la idea de una coalición militar con ambiciones expansionistas resuena con estas predicciones. Además de lo mencionado, hay proyecciones que explican cómo las potencias emergentes podrían proyectar su influencia en el ámbito global. La historia ha demostrado que las alianzas pueden cambiar en función de las necesidades y amenazas percibidas. Estas relaciones dinámicas crean un escenario complejo que puede influir en la geopolítica mundial. El descontento social en diversas naciones puede llevar a una mayor militarización, al ver a la guerra como una solución a los problemas internos y externos. Esto puede convertirse en un caldo de cultivo para la formación de ejércitos masivos que, como sugiere la profecía, podrían desempeñar un papel crucial en los acontecimientos venideros. Así, la incertidumbre sigue siendo palpable. La combinación de fuerzas divinas y humanas, como se sugiere en las Escrituras, es algo que la humanidad debe tener en mente. La interpretación de la revelación puede cambiar a medida que se desarrollen los acontecimientos, y es esencial estar atentos a los signos del tiempo y las acciones de las naciones en un mundo que evoluciona rápidamente. ¿Podría esta escultura representar algo más que un simple vestigio de tiempos pasados? ¿Es posible que simbolice a los ángeles caídos mencionados en el Apocalipsis? El hallazgo, situado bajo el lecho de un río y oculto por capas de barro y humedad a lo largo de los siglos, nos lleva a cuestionar si su ubicación fue intencionada, tal vez como un sello que resguarda lo que queda debajo. Algunos estudiosos de la Biblia sugieren que los ángeles caídos mencionados en el Éufrates no son meras fuerzas metafóricas, sino entidades reales que han sido contenidas por la voluntad divina para evitar que el desorden se apodere del mundo. Si el lecho seco del Éufrates marca el cumplimiento de una profecía, la aparición de esta escultura podría indicar que los límites que mantienen a tales seres enjaulados están comenzando a desvanecerse. Quizás esta figura sea un aviso, un legado dejado por una civilización que conocía los peligros que yacían en el lecho del río. El contexto temporal de este hallazgo, asociado con fenómenos extraños y otros signos proféticos que emergen globalmente, sugiere que no estamos ante un mero accidente. Mantengan la atención en estos acontecimientos, ya que lo que se puede desvelar podría transformar nuestra comprensión de las Escrituras y el futuro. Mientras continúan las excavaciones en las cercanías del Éufrates, los investigadores han hecho otro descubrimiento sorprendente: un escarabajo hallado cerca de una enigmática estatua relacionada con los ángeles caídos. Este nuevo hallazgo añade una nueva dimensión al enigma de la zona y plantea aún más interrogantes sobre su significado profético. El escarabajo parece compartir similitudes con los encontrados en el Mar Muerto, tanto en su forma como en la escritura que lo acompaña. El material, que se cree es un antiguo pergamino o papiro, ha sido extraordinariamente preservado a pesar de haber estado enterrado durante siglos bajo múltiples capas de sedimento y escombros del río. Los arqueólogos se encuentran ahora ante la responsabilidad de desentrañar las historias que este sitio ancestral podría contar.
Las implicaciones de estos descubrimientos no solo resuenan en el ámbito espiritual, sino que también podrían reconfigurar nuestro entendimiento de la historia y la cultura de civilizaciones pasadas. Más aún, cómo estas antiguas creencias pueden impactar nuestra percepción del presente y el futuro. La posibilidad de que esta estatua esté vinculada a advertencias de épocas remotas no se puede subestimar. Cada descubrimiento trae consigo un torrente de reflexiones sobre lo que la humanidad aún no ha aprendido sobre sus raíces y conexiones con lo divino. Estos episodios parecen susurrar verdades que han sido olvidadas o ignoradas a lo largo de las eras. Las sociedades contemporáneas continúan mirando hacia atrás, buscando lecciones y relatos que podrían tener un resplandor de relevancia en la actualidad. ¿Podrían estas manifestaciones materiales ser un puente entre el antiguo conocimiento y los desafíos modernos? El vínculo entre estos descubrimientos y las creencias actuales se vuelve fundamental, planteando cuestiones sobre ¿cómo debería interpretarse la historia a la luz de nuevas evidencias? Es evidente que las excavaciones seguirán generando debates intensos en el ámbito académico y más allá, desafiando concepciones y reafirmando la curiosidad humana por lo desconocido. Cada fragmento recuperado, cada artefacto revelado se suma a un gran rompecabezas que invita a la humanidad a reflexionar sobre su lugar en este vasto cosmos. Estamos ante un escenario en el cual los enigmas del pasado podrían tener repercusiones significativas en nuestra ruta hacia el futuro. Inicia tu exploración del pasado antiguo y comprender la conexión entre textos sagrados y eventos contemporáneos. Un análisis reciente de los escarabajos antiguos revela fragmentos que muestran vínculos con el libro de Enoc, un texto que fue excluido de muchas colecciones canónicas, pero que mantiene un gran interés para académicos y estudiosos de la espiritualidad. Sorprendentemente, estos escritos hacen alusión a los Nefilim, seres híbridos que supuestamente eran el resultado de la unión entre ángeles caídos y mujeres mortales. A través de estas descripciones, la escritura no solo menciona su existencia, sino también su relación con la decadencia espiritual y el juicio divino en momentos antiguos. Además, se encuentran mensajes enigmáticos que parecen aludir a acontecimientos venideros, indicando que la liberación de esos ángeles caídos y la aparición de los Nefilim pueden estar vinculadas con un evento significativo en el río Éufrates, tal como indica el libro de Apocalipsis. Si esto resulta ser cierto, los hallazgos recientes en torno a este río podrían señalar que fuerzas prehistóricas están despertando, preparándose para desempeñar un papel en los tiempos finales. La proximidad de los escarabajos a la estatua mística sugiere que estas criaturas han sido colocadas deliberadamente, posiblemente como advertencia o para protegerse de las energías oscurecidas que el texto menciona. Las incógnitas que rodean esta narrativa persisten, pero el descubrimiento conjunto de los escarabajos y la estatua en cuestión, junto a sonidos inusuales emergiendo del lecho del río, refuerzan la idea de que se está desenterrando un misterio bíblico de larga data. La interrelación entre ángeles caídos, Nefilim, y entidades enigmáticas puede ir más allá de lo casual. Podría ser señal de que las antiguas profecías están tomando forma ante nuestros ojos. El Éufrates no es solo un curso fluvial, representa la esencia vital de la región. A lo largo de milenios ha sido el sustento de innumerables civilizaciones, ha irrigado cosechas y ha promovido el crecimiento de bosques, a la vez que simboliza una conexión espiritual con las tradiciones del pasado.
Las civilizaciones que prosperaron a su lado desarrollaron mitos y creencias que aún resuenan hoy. Además, es fascinante considerar cómo las creencias sobre los Nefilim y los ángeles caídos han evolucionado a lo largo del tiempo. Diferentes culturas, desde la antigua Mesopotamia hasta la Grecia clásica, han tenido sus propias interpretaciones de seres divinos y semidivinos, reflejando un temor y asombro ante lo desconocido. Este fenómeno global provoca una mayor curiosidad sobre cómo estos conceptos ancient afectan nuestras visiones contemporáneas de lo sobrenatural. A medida que los investigamos y desentrañamos lo que ha permanecido oculto durante siglos, se presentan nuevas preguntas sobre cómo estos relatos influyen en el comportamiento humano actual. La historia se repite y las advertencias de tiempos antiguos pueden ser más relevantes que nunca. A través de un estudio minucioso se vislumbra la posibilidad de que estos relatos antiguos sean eco de una realidad que persiste, clamando por ser comprendida. Por último, conforme las investigaciones continúan, el viaje por este laberinto de simbolismos, verdades ocultas y conexiones entre lo humano y lo divino se vuelve esencial. Es vital que mantengamos nuestras mentes abiertas a la exploración, cuestionando lo evidente y abrazando lo desconocido en nuestra búsqueda de respuestas que trasciendan el tiempo. Descubre lo que está sucediendo en el mundo. Los recientes fenómenos a lo largo del río Éufrates han sorprendido tanto a científicos como a creyentes. Iniciando con una lluvia inusual, caía del cielo una sustancia viscosa de tonalidad roja, inundando el cauce del río y tiñendo el paisaje de un color carmesí. El aire se tornó pesado por el olor a hierro, mientras asombrados habitantes buscaban refugio, contemplando lo inexplicable que se desarrollaba sobre sus cabezas. A esta angustiante lluvia le siguió una feroz tormenta, oscureciendo el día y dificultando la visibilidad. El calor abrasador que la acompañaba parecía arrasar con todo a su paso. La calma se transformó en un sinfín de temores, donde el viento, al silbar y quejarse entre las secas tierras, generaba un ambiente de auténtica inquietud. Cuando la tormenta finalmente cesó, el escenario aún era desolador. Un cielo salpicado de nubes rojas que abrumaban los horizontes y fenómenos devastadores que arrasaban aldeas y bosques en cuestión de minutos, dejando a su paso la ruina y el pánico. Las cosechas, ya frágiles, fueron destruidas, sumergiendo a las comunidades en un estado de penuria. Curiosamente, informes sobre lluvias similares y extrañas tormentas han emergido en otras partes del planeta, desde el Reino Unido hasta India y China. Se plantea la inquietante pregunta: ¿son simplemente desastres ambientales o algo más profundo? Muchos se preguntan si estos eventos podrían ser manifestaciones espirituales, tal vez alineadas con profecías antiguas. El libro de Apocalipsis menciona específicamente el río Éufrates y las catástrofes que lo rodean, sugiriendo un juicio divino inminente, como se detalla en Apocalipsis 9, 13, 21. Examinando las Escrituras, se puede interpretar que 4 ángeles han permanecido encarcelados en las profundidades de este río durante siglos, aguardando un momento decisivo en la historia. Este momento ha llegado, y con la liberación de estos seres sobrenaturales se desatarían calamidades en la tierra. Este contexto genera incertidumbres en la vida cotidiana. La conexión entre estos eventos y las antiguas profecías puede sugerir una alerta o un llamado a la preparación espiritual. A medida que emergen fenómenos inexplicables, la humanidad enfrenta la necesidad de reflexionar sobre su papel en el mundo, la naturaleza y lo divino. Es un tiempo de examen personal, donde las convicciones religiosas y creencias espirituales pueden ser desafiadas.
Reflexionando sobre la historia y los acontecimientos actuales, se puede descubrir una conexión más profunda entre los seres humanos y el entorno. La angustia colectiva, así como la alertante sensualidad de la naturaleza, pueden servir como un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de la solidaridad en momentos de crisis. Además, estas experiencias pueden instigar un renovado interés en el estudio de lo sobrenatural, invitando a muchos a explorar más a fondo su espiritualidad. Mientras los hechos continúan desarrollándose, existe una necesidad apremiante de respuesta. La búsqueda de significado en tiempos inciertos podría llevar a nuevas comprensiones sobre la unidad de la humanidad y el universo. La interconexión de cada ser humano puede ser más real de lo que parece, y estos eventos en el Éufrates podrían simplemente ser un reflejo de esto. Descubre una revelación impactante que redefine nuestra comprensión del juicio y la espiritualidad. La liberación de un ejército colosal de 200 millones de vehículos enfrentará a la humanidad con una calamidad impresionante, causando la muerte de 1/3 de la población mundial. Este evento apocalíptico se verá complementado por plagas de fuego y azufre que emanan de las impresionantes máquinas con rostros serpenteantes. A pesar de tal desastre, se revela que los que logren sobrevivir permanecerán en su desobediencia. En vez de regresar a Dios, la humanidad persistirá en sus excesos de idolatría, hechicería, inmoralidad y robo. Esta situación refleja la obstinación humana y la falta de luz espiritual, incluso ante un juicio tan severo. La conexión con ángeles caídos y la corrupción espiritual queda patente en este contexto. Los ángeles en el río Éufrates no son simples criaturas. Son entidades caídas que fueron encarceladas desde tiempos inmemoriales. Según 2 Pedro 2:4, Dios ha mantenido a ciertos ángeles en prisión, esperando el momento específico para su liberación. Esta conducta da cuenta de un plan divino que trasciende la comprensión humana. La historia del Éufrates es sombría y remonta a los inicios de la humanidad. Este lugar fue escenario del primer crimen cuando Caín quitó la vida a Abel, y también fue el núcleo del antiguo reino babilónico, famoso por su idolatría desmedida y desobediencia ante Dios. Además, es donde el ser humano intentó desafiar a lo divino, erigiendo la Torre de Babel. Marcar el Éufrates como sitio de rebelión y corrupción espiritual hace que sea un punto adecuado para acontecimientos tan críticos en los tiempos finales. Recientemente, descubrimientos intrigantes, como estatuas y sonidos extraños bajo el Éufrates, podrían ser indicios de que las cadenas que aprisionan a estos ángeles caídos están comenzando a ceder. Esto invita a una reflexión sobre lo que podría ocurrir si llegan a ser liberados. En capítulos anteriores se mencionó la plaga de demonios locos descrita en Apocalipsis 9. Estas entidades, bajo el mando de Apolión, el ángel del abismo, fueron soltadas para atormentar a la humanidad durante un periodo de 5 meses. Se les pinta como seres híbridos, con características tanto humanas como de alacranes, emanando un hedor aterrador. La aparición actual de fenómenos inusuales cerca del río Éufrates podría anticipar este juicio aún mayor que se aproxima. Los acontecimientos en esta región, llenos de significado histórico y espiritual, parecen presagiar un tiempo de caos y transformación, una invitación a la humanidad a reconsiderar su camino. Además de su legado sangriento, el Éufrates, considerado un lugar sagrado, tiene conexiones con profecías que podrían alterar el destino de generaciones futuras.
La espera por su transformación espiritual sugiere que el ciclo de la historia no está cerrado y lo que parece ser el final podría ser solo un nuevo principio. La sabiduría ancestral nos recuerda que, a menudo, la verdad se oculta bajo las sombras de la ignorancia. Por eso es importante explorar con ojos abiertos y mentes curiosas. La historia pasada revela una lucha constante entre la luz y la oscuridad, y es esencial que cada individuo afronte su propia responsabilidad en este juego cósmico que afecta no solo a nuestros días, sino también a lo que está por venir. Por último, la transformación espiritual de la humanidad puede ser lo que evitemos al mantenernos atrapados en patrones de comportamiento destructivos. La verdadera liberación no proviene del temor a lo que está por llegar, sino de la búsqueda activa de un camino hacia la luz. Invitamos a reflexionar sobre los eventos actuales y su conexión con antiguas profecías, ya que la sequía del río Éufrates podría ser una manifestación de fuerzas sobrenaturales que se aprestan a actuar en la tierra. Surge la pregunta, ¿por qué ahora y por qué el Éufrates? Este fenómeno no solo tiene relevancia en el ámbito geológico, sino también en uno espiritual. En el libro de Revelación se menciona la sequedad del Éufrates como un preludio a la llegada de los reyes del oeste, sugiriendo que una inmensa fuerza se preparará para la crucial confrontación del Armagedón. La mezcla de cambios climáticos extremos, como fuertes tormentas y fenómenos inusuales, podría presagiar la liberación de 4 ángeles y la movilización de 200 millones de seres en una batalla apocalíptica. Estos eventos, lejos de ser simples coincidencias, se inscriben en un plan divino que conduce hacia un juicio definitivo. Dicha narrativa bíblica revela que estos juicios no son meras represalias, sino un intento desesperado de Dios por atraer a la humanidad de regreso a su camino. En Revelación, incluso después de experimentar devastación, el ser humano persiste en su rebeldía, negándose a reponerse ante la divinidad. La historia muestra que esta resistencia no es nueva, así como el faraón se negaba a ceder ante las plagas que asolaban Egipto. En el presente se observa una similar obstinación en la humanidad. Las advertencias proféticas, como las encontradas en Joel y Ezequiel, describen invasiones y calamidades como parte de un cumplimiento de antiguos mensajes espirituales. Estas visiones no solo abordan la dimensión del castigo, sino que también ofrecen un claro llamado a la reflexión y al arrepentimiento. En nuestra era moderna, el conflicto entre la ciencia y la fe ha dado lugar a un escepticismo que a menudo ciega a las personas ante signos celestiales. La falta de voluntad para reconocer lo divino en los eventos cotidianos puede tener profundas implicaciones para el futuro. Cada vez más, las catástrofes naturales se presentan como manifestaciones de desequilibrios provocados por la humanidad. El calentamiento global, el deshielo de glaciares y la creciente intensidad de huracanes han comenzado a ser vistos como llamados a la acción en lugar de simples fenómenos climáticos. Algunos creen que son señales de que las profecías se están cumpliendo. Además, el auge de movimientos espirituales y la búsqueda de respuestas a lo inexplicable han aumentado, lo que indica un anhelo innato de reconexión con lo divino. A medida que los pueblos luchan por encontrar su esencia y propósito, parecen estar despertando una conciencia colectiva que, aunque frágil, tiene el potencial de reorientar el rumbo de la historia. La falta de unidad y la división entre naciones solo añaden leña al fuego de un futuro incierto. Las tensiones entre culturas y religiones podrían ser vistas como un reflejo de aquella encrucijada, donde cada individuo y cada comunidad enfrentan decisiones que determinarán su destino. Finalmente, la invitación es clara.
En este escenario de incertidumbre, el camino hacia la reconciliación espiritual se presenta como una opción viable. No es demasiado tarde para escuchar el eco de las antiguas advertencias y decidir un cambio de rumbo. Solo a través de la apertura del corazón y la voluntad de volver a lo genuino, puede surgir una nueva esperanza para la humanidad. ¿Te has preguntado qué sucederá a continuación? La situación actual, donde el río Éufrates se encuentra casi seco y fenómenos inquietantes como lluvias de sangre y tormentas inusuales ocurren frecuentemente, podría indicar que estamos adentrándonos en una etapa decisiva de las profecías escriturales. La activación de los 4 ángeles podría desencadenar una serie de acontecimientos que amenazan con alterar el equilibrio global, generando guerras a gran escala, crisis económicas severas y plagas sobrenaturales. La creciente cohesión de naciones como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, junto a otros poderes, evidencian una correlación con las visiones proféticas en el texto sagrado. Esto podría aludir a la aparición de los reyes del oeste mencionados en el libro de la Revelación. Las extrañas circunstancias que rodean al Éufrates parecen representar algo más profundo que meros desastres ambientales. Podrían simbolizar el inicio o la conclusión del camino hacia la segunda llegada de Cristo. Estas manifestaciones en la región del Éufrates nos recuerdan que las profecías están tomando forma ante nuestros ojos, con fenómenos como el desbordamiento del río, la aparición de ciertas estatuas y condiciones meteorológicas anormales. No debemos considerar estos eventos con miedo, sino como un llamado a la reflexión y a la preparación en nuestra vida espiritual. La Escritura asegura que, a pesar de las maravillas que observamos, la divinidad sigue teniendo el control. La cuestión que surge es si la humanidad buscará redención y se volverá a Dios antes de que sea demasiado tarde. Es esencial mantener una actitud vigilante y estar listos para cualquier eventualidad. Los tiempos cruciales podrían estar más cerca de lo que nos atrevemos a pensar. La próxima revelación podría ser la clave que confirme que nos encontramos en los umbrales de eventos trascendentales, más próximos de lo que imaginamos. Las manifestaciones sorprendentes en torno al Éufrates no son aleatorias. Corresponden con precisión a los anuncios proféticos sobre los tiempos que se avecinan. En este contexto, la observancia de las señales que emergen en el panorama mundial se convierte en una tarea vital. La convergencia de acontecimientos climáticos extremos, terremotos e inquietudes sociales está afectando nuestro entorno, llevándonos a cuestionar el futuro. Además, muchos relatos sobre encuentros inexplicables y experiencias espirituales sugieren que la humanidad atraviesa una transformación significativa. La búsqueda espiritual se ha intensificado y muchas personas recurren a sus creencias en busca de guía durante estos tiempos convulsos. Las tradiciones religiosas están experimentando un resurgimiento mientras que se difunden mensajes de esperanza y unidad en la adversidad. Esta época representa la oportunidad de fomentar una conexión más profunda con lo divino y con el prójimo. La preparación no solo debe ser física, sino también emocional y espiritual. Infundir nuestros días con actos de bondad y generosidad puede iluminarnos en medio de la incertidumbre. Adicionalmente, la educación sobre las profecías puede ofrecer claridad y sostén a aquellos que navegan en la confusión. En conclusión, lo que está sucediendo en el mundo no es solo una serie inesperada de calamidades, sino una invitación a despertar. Nos corresponde a cada uno de nosotros elegir cómo actuaremos ante estos signos que parecen confirmar las antiguas profecías. Ser conscientes de nuestro propósito y mantenernos en comunión con lo sagrado puede guiarnos en el camino mientras
nos acercamos a eventos de inmensa relevancia. La lluvia y la sequedad del río Éufrates, junto con los enigmáticos ruidos que emergen de sus profundidades, así como el hallazgo de una figura de un ángel caído en antiguas escrituras, apuntan a una dimensión espiritual significativa. Desde tiempos inmemoriales, la Biblia ha anunciado que el Éufrates desempeñará un papel fundamental en los eventos finales de la humanidad. En el texto de Revelación 9:14-15 se menciona que 4 ángeles caídos permanecen encarcelados bajo el Éufrates, aguardando el momento preciso para ser liberados y desatar el caos sobre la tierra. Esta reciente aparición de la estatua podría interpretarse como un presagio de que las fuerzas espirituales que restringen a estos ángeles están debilitándose, lo que sugiere que su liberación está cerca. Esta inquietante interpretación se alinea con las profecías de la Revelación. Asimismo, en Revelación 9:3-11 se menciona que, tras el anuncio de la quinta trompeta, seres con la capacidad de atormentar a la humanidad durante un periodo determinado serán liberados del abismo, bajo el mando de Apolión, el ángel de la destrucción. ¿Es posible que los recientes fenómenos inquietantes sean el preludio de este acontecimiento? El río tiñéndose de sangre y las tormentas rojas evocan también las plagas descritas en el Éxodo, reflejando señales de juicio que se mencionan en Revelación. Al sonar la sexta trompeta, los 4 ángeles del Éufrates liderarán un ejército gigantesco que traerá muerte y desolación a una parte significativa de la humanidad. La sequía actual del Éufrates, acompañada de fenómenos inexplicables, podría ser un indicio de que la sexta trompeta está a punto de sonar. El libro de Enoc, al hacer referencia a los seres mencionados y su vínculo con los ángeles caídos, refuerza la noción de un despertar espiritual en el mundo, aunque tal vez también un desesperar colectivo. Los seres mencionados, asociados con la corrupción originada por los observadores y las mujeres humanas, son un recordatorio de las repercusiones de la rebelión espiritual y del relato oculto de la humanidad. Los signos que se manifiestan actualmente invitan a la reflexión y análisis. En diversas culturas antiguas, el agua ha sido un símbolo de purificación y renacimiento, en contraste con el fuego que representa destrucción. La conjunción de estos elementos en el Éufrates podría sugerir la necesidad de una renovación espiritual. También se ha planteado la posibilidad de que muchos de estos fenómenos estén conectados con ciclos históricos que se repiten, lo que podría ofrecer una perspectiva sobre el futuro de la humanidad. Adicionalmente, el concepto del tiempo apocalíptico no es exclusivo de la tradición judeocristiana. Otras religiones también hacen referencia a eventos cataclísmicos que transformarán el mundo, lo que podría indicar una conciencia universal de lo que se avecina. Con la ciencia moderna y la interpretación mitológica cada vez más entrelazadas, se podría argumentar que lo que se vive hoy es una intersección de lo físico y lo espiritual. A medida que la humanidad enfrenta crisis ambientales, conflictos y desastres naturales, las predicciones de los antiguos textos resuenan con una fuerza renovada. Esta coyuntura entre lo celestial y lo terrenal es vital para entender nuestras propias acciones y el rumbo que tomamos como colectivo. La narrativa de Revelación, por tanto, no solo es un relato del pasado, sino un llamado a la acción en el presente. Las antiguas profecías, lejos de ser simples advertencias, parecen trazarse como caminos hacia la reflexión y la transformación personal. La pregunta queda: ¿estamos preparados para enfrentar las repercusiones de un mundo que podría estar en la cuerda floja? Un mundo donde los mitos y la realidad se entrelazan de manera inesperada. El tiempo se vuelve crucial,
y cada momento es una oportunidad para tomar conciencia y elegir el sendero hacia una existencia más elevada. Esta serie de eventos significativos, como la disminución del Éufrates, ruidos extraños y la aparición de artefactos relacionados con entidades míticas, indican que nos acercamos a un momento crucial. La séptima trompeta, que sigue a la liberación de 4 ángeles y a las devastadoras consecuencias de la sexta trompeta, señalará el retorno de Cristo y el establecimiento de su reino en este mundo. Cuando el séptimo ángel haga sonar su trompeta, voces de júbilo podrán escucharse en el cielo, proclamando que el reino de nuestro Señor y de su Mesías se ha instaurado para la eternidad. De acuerdo con el libro de Revelación, antes del regreso del Salvador, enfrentaremos una gran tribulación caracterizada por guerras, plagas y desastres naturales, un reflejo de la desencantada espiritualidad que imperará. Los acontecimientos inusuales de nuestro tiempo podrían ser los destellos iniciales de estas difíciles pruebas. A pesar de la severidad de los juicios divinos, este mismo texto revela que muchos no se volverán a Dios. Incluso en medio de la adversidad, la obstinación humana y la oscuridad del alma dificultarán el arrepentimiento. Esto nos recuerda que, aunque la misericordia divina permanece abierta, la oportunidad de retorno se está cerrando rápidamente. ¿Cómo repercute esto en nuestras vidas hoy? La intensificación de estos indicios proféticos no es fruto de la casualidad. Estos sucesos son parte del plan soberano de Dios. Deben actuar como un llamado urgente, tanto para quienes creen como para quienes aún no han creído. Este es el momento idóneo para fortalecer la fe, buscar dirección divina y prepararse para lo que se avecina. Los indicadores son innegables y las profecías se realizan. Los momentos decisivos se están acercando. La interrogante es, ¿están preparados? Recientemente se realizó un impactante hallazgo en el lecho del río Éufrates, sorprendiendo incluso a los arqueólogos más escépticos. Se encontraron una gigantesca espada, un escudo y armaduras ocultas en el lecho del río. La magnitud de estas piezas desafía toda lógica. La espada, notablemente más larga y robusta que cualquier arma concebida para el uso humano, plantea interrogantes profundos sobre la civilización que pudo haber existido. Esto nos lleva a considerar la interconexión entre la historia antigua y las profecías actuales. Además, la investigación sobre los Nefilim y su posible influencia en los eventos contemporáneos está en aumento, con expertos de diversas disciplinas analizando los textos antiguos y conectando relatos mitológicos con hallazgos arqueológicos. La posibilidad de que estos seres hayan dejado un legado histórico tangible desafía nuestras percepciones sobre las antiguas civilizaciones. La interpretación de estos signos no solo se limita a las prácticas religiosas, sino que también tiene un impacto significativo en la cultura moderna y en las creencias populares. La creciente curiosidad sobre lo sobrenatural y lo inexplicable resuena con una búsqueda humana inherente por respuestas. El fenómeno de la incertidumbre social y espiritual en nuestra era también se relaciona con la búsqueda constante de evidencia tangible que respalde o contradiga creencias arraigadas. La aparición de estas reliquias podría ser vista como la manifestación de alguna fuerza mayor, despertando un renovado interés por lo esotérico y lo místico. En última instancia, estos eventos invitan a una reflexión más profunda sobre nuestra existencia y el propósito que la guía divina tiene para cada uno de nosotros. Nos encontramos en un tiempo que exige vigilancia y discernimiento, donde cada descubrimiento puede abrir nuevas dimensiones de comprensión sobre el destino colectivo.
Así, se hace imperativo permanecer alerta y comprometidos con nuestra fe en medio de los vientos de cambio que se avecinan. Descubre la fascinante historia detrás de estos misteriosos artefactos. La imponente armadura, de proporciones desmesuradas, fue forjada para un ser de dimensiones colosales, quizás un gigante que sobrepasaba la estatura humana. Su peso era tal que ni los más fuertes entre los hombres podían levantarla con facilidad. Atraídos por su singularidad, los expertos quedaron maravillados por la destreza empleada en su fabricación. Los materiales, aunque de apariencia ancestral, estaban notablemente conservados. Un metal extraño que reflejaba colores iridiscentes parecía desafiar las normas de la metalurgia contemporánea, transformándose al ser iluminado. Los grabados, adornando la espada y la armadura, evocaban símbolos hallados en antiguos textos mesopotámicos, algunos vinculados a referencias sobre los Nefilim. Estos seres, mencionados en Génesis 6:4, eran considerados híbridos de ángeles caídos y mujeres humanas, y su legado fue marcado por una mezcla de grandeza y corrupción. Según las narraciones bíblicas, la existencia de los Nefilim fue una de las principales razones que condujo al diluvio, al comprometer la pureza de la línea humana y propiciar la violencia. Se dice que habitaron la tierra en tiempos prediluvianos y persistieron posteriormente, siendo padres de héroes mitológicos y figuras legendarias. El gigantesco tamaño y diseño sofisticado de estas armas respalda la teoría de que fueron concebidas para aquellos que poseían fuerza excedente. Si se determinara que estos artefactos pertenecieron a los Nefilim, se arrojaría luz sobre el hecho de que estos antiguos gigantes no solo existieron, sino que también participaron en conflictos armados. Las espadas evidenciaban marcas de combates pasados, con profundas cicatrices que hablaban de su uso en feroces luchas. A pesar de la corrupción evidente en la armadura, las insignias que adornaban su superficie se asemejaban a aquellas descritas en textos proféticos antiguos, sugiriendo un vínculo entre estos objetos y las memorias de un pasado tumultuoso. A medida que se desvela este enigma, surgen más preguntas sobre la historia de los Nefilim y su impacto en la humanidad. Estos hallazgos, alucinantes y desconcertantes, abren un abanico de teorías que van desde la existencia de razas antiguas hasta la posibilidad de encuentros sobrenaturales. Los arqueólogos se encuentran en una encrucijada, donde la historia y la leyenda parecen entrelazarse, invitando a una reevaluación de lo que realmente sabemos sobre nuestro pasado. Cada símbolo, cada trazo en la superficie de estos artefactos representa un eslabón perdido en el complejo entramado de nuestra historia. ¿Hasta dónde se puede llegar para descifrar los secretos ocultos en su interior? La búsqueda de respuestas continúa, y el misterio que rodea a los Nefilim sigue fascinando a investigadores y entusiastas por igual, quienes anhelan desvelar lo que el tiempo ha cubierto. Persiste el interés por estos relatos, con estudios que promueven debates y especulaciones. La conexión entre el pasado y el presente se reafirma en cada rincón excavado, dejando entrever que la historia es rica en matices y que no debemos subestimar la posibilidad de que antiguas leyendas posean un trasfondo verídico. Investigadores han planteado hipótesis intrigantes sobre ciertos símbolos que podrían estar relacionados con el antiguo panteón mesopotámico. Sin embargo, hay quienes sostienen que estos indican algo mucho más siniestro. Algunos signos se asemejan a descripciones presentes en el libro de Enoc, que hacen referencia a los vigilantes y su descendencia corrupta. Esta revelación provoca una inquietante pregunta. ¿Podría esto sugerir un posible regreso de los Nefilim?
Si realmente se confirma que estas armas y armaduras son de origen nefilim, las repercusiones podrían ser inmensas. La reaparición de 1900 objetos vinculados a ellos podría señalar una reducción en las barreras espirituales que mantenían a estos antiguos seres a raya. El libro de la Revelación menciona un tiempo donde entidades sobrenaturales, incluidos ángeles caídos y sus descendientes, volverán a caminar entre los hombres.